Muy bien. Un segundito, déjenme escribo algo rápido. Ok. Bien, entonces creo que nos quedamos aquí, ¿no? En algunos ejemplos de la comunidad de Palmar, en la taxa característica, y veíamos que entre las herbáceas estaba esta de Botricloa sacaroides, que es que también es conocido como pasto blanco, ¿no? Y bien, en la vegetación secundaria les mencionaba que señalada más que nada, o sea, este tipo de vegetación más que nada es señalada como la vegetación secundaria, entonces no se conoce una vegetación secundaria de esta, ya que pues se piensa que es una vegetación secundaria, ¿no? Aún así faltan una vegetación secundaria, por cierto, de selvas medianas y bajas caducifolias o de encinares, ¿no? Y bueno, faltan algunos estudios al respecto, de todos modos, entonces hasta ahí queda, ¿no? La superficie de Oaxaca que ocupa es el 0.3% y en las localidades en las que se encuentra son distintos tipos de palmares. Bueno, más bien, dependiendo del tipo de la localización, es el tipo de palmar que se encuentra, ¿no? Hay distintos tipos de palmares. Entonces, hay algunos tipos de palmares que se encuentran en Chila, Huajuapan de León y otras porciones de la Mixteca. Luego otro tipo de palmar es intermitente en la costa del Pacífico, desde los límites con Guerrero hasta el Puerto Escondido, cerca del litoral. Y finalmente hay otro tipo de palmar que se encuentra en el distrito de Juchitán, Tuxtepec, Chuapan y Juchitán, ¿no? Bien. Después, cuando hablamos, la otra comunidad es la de vegetación. Híjole. Bien. Es la vegetación halófita y gipsófila, que son vegetaciones que aguantan bastante humedad. Halo es de salado en latín, y recordemos que fila es de que tiene afinidad con, ¿no? Bien, este tipo de comunidad tiene una afinidad tanto neártica como florística, tanto neártica como neotropical. La fisionomía de esta comunidad es que es de aspecto como de un herbazal o pradera, es decir, tiene bastantes hierbas o gramíneas, y algunas veces tiene arbustos bastante esparcidos, ¿no? No están todos en conjunto. La fenología es predominantemente decidua, su estructura es herbácea, incluyendo a las gramíneas, y puede o no tener un estrato arbustivo bajo, y a veces puede tener un estrato arbóreo, ¿no? No hay una información específica acerca de la taxa característica de esta comunidad en Oaxaca, pero en otras partes del país donde hay este tipo de comunidades, las que son características son, por ejemplo, el género Rolfea, que es este. A ver, vamos a ver. Si nos damos cuenta, son así como bastante gruesas sus estructuras, como si fueran jugositas, como la de las cactáceas, por ejemplo. Y bueno, en el caso de este tipo de plantas, más concretamente se dice que incluso si quieres mascar un poco de esta, te vas a ver saladito, ¿no? Por la cantidad de sal que absorben este tipo de plantas. Luego está el género Ambrosia, que esta es una de las plantas que son de este género. Luego está Atriplex, que es el género Batis, que también sabe bastante salado. Borriquia,
que es este, ¿no? Y bueno, como decía, tiene afinidad tanto neártica como neotropical, ¿no? Es decir, que hay plantas que disculpe, a pesar de que se encuentran muy posiblemente cerca de lugares con bastante salinidad, llámese cerca del océano, pues siguen creciendo. Obviamente hay océano tanto en donde hace calor como donde hace frío, ¿no? Entonces también se dan estas plantas en la parte más fría, ¿no? Por eso hay de afinidad neártica y neotropical. La vegetación, no hay información específica ni de la vegetación secundaria, ni de la superficie de Oaxaca que ocupa, ni las localidades en las que se encuentran, ¿no? Más que nada, pues es cerca de las costas, ¿sí? Luego está la comunidad de vegetación de dunas costeras. Las dunas costeras son, un momentito, disculpen mis chats. Son más que nada así, ¿no? Ok. Son estas dunas, ¿no? Es decir, pues son más que nada montones, bancos de arena enormes. Y como podemos ver aquí, en estos bancos de arena tienen de repente algunos tipos de algunos segmentos con vegetación, ¿no? Esas son las vegetaciones de las dunas costeras. Y obviamente pues se encuentran en la costa, ¿no? Aquí también hay otra. Vemos que tiene vegetación, ¿no? Bien. La afinidad florística de estas dunas también es neártica y neotropical. La fisionomía es bastante variable. La fenología también es variable y comúnmente es influenciada por la vegetación colindante, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre la duna costera, es la fenología que se va a encontrar con esta vegetación, ¿no? Que se va a combinar. La estructura, queda incluida en la región denominada del Pacífico Sur, donde la alta riqueza de especies se explica por su colindancia con las selvas bajas, ¿no? La taxa característica de este tipo de vegetación son el Batis maritima, que es esta. Si vemos esta, seguramente también es halófila. La Bursera excelsa, que es esta. El Cocos nucifera, que es este. El Ficus goldmani, que es, bueno, aquí es un acercamiento a sus hojas y pequeños frutos y así se ve de lejos, ¿no? Y la Genipa sp, es decir, algunas especies de Genipa. Y bueno, aquí está unas imágenes de sus hojas, su fruto, su flor, ¿no? Bien, para la vegetación secundaria, las especies de amplia distribución en la vegetación secundaria o ruderal en las costas arenosas y rocosas son, híjole, esto no está en cursiva, que disculpe, Cencrus equinatus, Cencrus incertus, Synodon dactylon y Dactylotenium aegyptium, ¿no? La superficie de Oaxaca que ocupa este tipo de vegetación es el 0.1% y frecuentemente se encuentra en todas las costas de Oaxaca, ¿no? Igualmente porque pues en casi todas las costas de Oaxaca, como son playas de arena, pues hay dunas costeras, ¿no? Y finalmente tenemos la formación de otros tipos de cobertura, donde la vegetación que predomina y la afinidad florística no hay información específica sobre esto. El rango altitudinal pues obviamente es variable. Aquí ya es otro tipo de cobertura, ¿no? No otro tipo de vegetación, sino cobertura. Algo que no tiene vegetación específica.
La superficie tampoco tiene una información específica. Y bueno, la característica destacada es que es bastante variable el otro tipo de cobertura y tiene notable influencia humana, ¿no? De actividad humana. Para este tipo de cobertura, fueron las partes, pues bueno, que no tenían vegetación. Ahorita pasamos a lo demás. Y los tipos de vegetación derivada serían áreas sin vegetación aparente, los cuerpos de agua y los asentamientos humanos, ¿no? Es decir, pues sí, lo que no tiene vegetación. Para el tipo de vegetación derivada de áreas sin vegetación aparente, tampoco hay información específica ni de la fenología, ni la afinidad florística, ni la superficie de Oaxaca que ocupa. ¿Por qué? Porque son aquellas áreas que estaban desprovistas de vegetación de manera permanente, o eran áreas donde de haber alguna cobertura están excesivamente escasas, ¿no? Como para ser percibidas por los sensores remotos utilizados, es decir, para ser percibidas mediante un satélite, ¿no? Al ser tan pequeñas o al ser tan poca la vegetación, los satélites que tomaban las imágenes para poder ver qué tipo de vegetación era, la predominante, disculpen, pues no la podía distinguir, ¿no? Al ser tan poca vegetación. Entonces quedó como área sin vegetación aparente. Pero tampoco ni era un cuerpo de agua ni un asentamiento humano, ¿no? Las zonas donde la vegetación no se pudo discernir a través de las imágenes de satélite, como le mencionaba. Las comunidades principales, pues no tiene, y tampoco, y bueno, para el posible nombre de Rendowski sería sin vegetación aparente, nada más, ¿no? Luego, el tipo de vegetación derivada para cuerpo de agua, su fenología es que está sujeto a una dinámica estacional en la precipitación, es decir, depende de si es época de secas o de lluvias, o si hay demasiada lluvia y se deslava, pues es el tipo de vegetación que va a haber, ¿no? Puede que haya, puede que no. Puede que sean herbáceas, puede que sean arbustos o pueden que sean hasta árboles, ¿no? La mayoría de las plantas acuáticas cuentan con rizomas, porque pues además de eso hay plantas acuáticas, depende del tipo de cuerpo de agua que sea, también va a haber algunos tipos de vegetación y va a haber otros. Por ejemplo, en los cuerpos de agua estancados, como los lagunas, los lagos, etcétera, o las presas, pues va a haber cierto tipo de vegetación, ¿no? Que necesita cierta estabilidad en el agua, que haya menos corriente, y en los ríos, arroyos va a haber otro tipo de vegetación, ¿no? Que aguante más el pasar del agua, ¿no? Y bueno, entonces cuentan varias plantas acuáticas con rizomos y otros órganos que les permiten sobrevivir a la estacionalidad, ¿no? Es decir, que durante la época de secas tienen mecanismos para sobrevivir a esta poca cantidad de agua, ¿no? O para que se puedan seguir reproduciendo después de que regrese el agua. Hay una afinidad florística bastante variable. No hay información específica sobre la superficie de Oaxaca que ocupa. Las características, bueno, por lo menos en lo que se investigó en ese entonces, las características destacadas, tiene como que todas las áreas ocupadas por depósitos de agua continentales naturales y artificiales que se pueden ver en las imágenes de satélite, es decir, si el cuerpo de agua es muy pequeño, no lo va a ver el satélite, no lo va a distinguir el satélite, entonces no lo va a contar, ¿no? Pero las que sí son estas que tienen, las que son lo suficientemente grandes, ¿no? Como los ríos, los lagos, lagunas, presas y bordos. No hay información específica sobre las comunidades principales y pues el nombre que le daría Rendowski sería cuerpo de agua. Finalmente, para los asentamientos humanos como tipo de cobertura derivada, sería para su fenología que no hay información específica, la afinidad florística es bastante variable, pues depende de qué es lo que planten las personas. La superficie de Oaxaca que ocupa tampoco tiene una información específica como tal.
Y las características destacadas es que hay ahora... Perdón, disculpe. Que son áreas ocupadas por edificaciones con distintas condiciones de uso, ¿no? Y desarrollo como las industriales o las zonas urbanas y también los asentamientos humanos en las zonas rurales como los pueblos, ¿no? Siendo esta última la condición predominante en el estado, es decir, que lo que más hay en tipos de asentamientos humanos en el estado de Oaxaca son los pueblos, ¿no? Somos los pueblos. No tiene una información específica para las comunidades principales y si usamos la denominación de Randowski, podríamos decir que se le pone como una urbanización. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, Elisa? No, profe, todo bien. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí quedamos con las coberturas.